Damos gracias a Dios por toda su bondad y en realidad no solamente por la providencia como un Dios creador que tiene cuidado de todos nosotros, de toda su creación, de todas sus criaturas, sino porque Él es un Dios personal. Dios no solamente creó criaturas, valga la redundancia, sino que Él nos dio una personalidad, y de eso es lo que nosotros iniciamos a tratar el sábado pasado con nuestro tema acerca del libre albedrío, el libre albedrío. Y recuerden que estuvimos meditando, hicimos una introducción en el texto ubicado en Mateo 23:37, donde dice, cito, el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús en este texto, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y luego dice claramente o explícitamente, y no quisiste. Y ahí estábamos observando lo primero, o nuestro primer punto, ¿verdad? Que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y vimos qué significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si usted no ha escuchado la primera parte de esta enseñanza acerca del libre albedrío, debe comenzar luego, ¿verdad?, escuchando esa primera parte, porque establece un fundamento. Ahora bien, nosotros llegamos a la conclusión de que Dios creó criaturas, pero criaturas que son moralmente libres. Y acá vimos la definición con la que vamos a iniciar el día de hoy, la definición de lo que es el libre albedrío. Si nosotros consultamos algún diccionario serio como la Real Academia Española, encontramos que el libre albedrío quiere decir o tiene sinónimos como libertad, arbitrio, voluntad, potestad, decisión. Entonces quiere decir que cuando estamos tratando de este tema de libre albedrío, estamos hablando de una libertad que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, tenemos voluntad, tenemos una capacidad de decisión, y dimos esta definición de lo que es el libre albedrío. Definimos, es la capacidad de decidir entre alternativas. Luego dijimos, no es un simple deseo, yo deseo algo, sino que involucra la voluntad, ya que el deseo es sencillamente una pasión o una emoción. Yo puedo estar emocionado o apasionado por algo, algo me puede apelar a mis sentimientos, pero eso no quiere decir de que mi voluntad tenga que moverse a eso. O sea, yo si tengo sujeción, dominio propio, si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién me da dominio propio? Entonces en ese momento yo digo, no, yo escojo obedecer a Dios, yo escojo amar a Dios, yo escojo serle fiel a Dios, yo escojo hacer la voluntad de Dios. O por el otro lado, puedes ceder y decir, no, es que yo quiero escoger el pecado, yo quiero escoger el adulterio. Y pusimos dos ejemplos, ¿se acuerda? El ejemplo de José con la esposa de Potifar y David con la esposa de Urías, que al final ambos tenían todas las oportunidades para decir no o para ceder ante la tentación, porque José, siendo soltero, fue tentado con la esposa de Potifar, pero David, siendo casado, también fue tentado con la esposa de Urías heteos. Todo comenzó, ¿por qué? Porque comenzó quizá por los ojos, y luego de eso la conversación, y luego las pláticas, o como haya sido la tentación de donde vino. Sin embargo, vemos que al final estos hombres tomaron una decisión. Ambos eran hombres de Dios, dijimos, ambos conocían acerca de Dios. Por lo tanto, si ellos iban a ceder ante la tentación y caer en pecado, era su libre decisión. Al final, Dios nos va a poner a todos nosotros bajo ese tipo de situación en la cual nosotros tenemos que escoger: o amamos a Dios, o amamos al pecado, amamos al mundo y finalmente amamos a Satanás. O por otro lado, Dios nos va a poner, como veremos hoy, Dios nos puede poner a nosotros a escoger nuestro destino eterno. Y nosotros tenemos en la balanza o en los dos caminos un destino eterno que es el cielo, y por el otro lado tenemos el otro destino eterno que es contrapuesto, el infierno, y ambos son eternos. Entonces, al final, ¿de quién es la decisión? ¿Es la decisión de Dios? O, como preguntamos, ¿de quién es la culpa entonces? ¿La culpa de Dios
o nosotros somos responsables por nuestro propio pecado y nosotros somos responsables de responder a Dios. Entonces, dado eso, es nuestra voluntad la que escoge entre dos o más deseos, entre dos o más opciones o alternativas. Y Dios nos pone a nosotros dos opciones, dos alternativas. Y ahí es donde nosotros el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Y si le ponemos un subtítulo, puede ser: Dios no es un titiritero. Estamos hablando del libre albedrío y ahora vamos a ver que Dios no es un titiritero. Repetimos en Mateo 23:37 nuestro texto que dice Jesús: cuántas veces quise juntar a tus hijos, diciéndole a Jerusalén, a las personas, ¿verdad?, de la ciudad, como explicamos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Pero luego la responsabilidad de ellos, la respuesta de ellos es: y no quisiste. O sea, Jesús les dijo: yo quise, pero ustedes no quisieron. Como diciendo, ustedes tienen la libertad, ustedes tienen la profecía cumplida en mí, el Espíritu Santo da testimonio acerca de mí, la Escritura testifica, Moisés testifica, Dios por medio de los milagros testifica. Y ahora todos nosotros por medio del gran de los milagros, el clímax, ¿cuál fue? La resurrección de Jesucristo. La resurrección es climática para nosotros los creyentes. ¿Por qué razón? Porque, pongámoslo muy claro. Si Jesús es quien Él dice ser en la Biblia, en los evangelios, porque Jesús claramente Él dice quién es Él, y Él es Dios. Si Jesús tiene razón, entonces Dios al postrer tiempo lo levantaría de la muerte, dando testimonio, justificando a Jesús, diciendo: Jesús tenía razón. Y se cumple lo que dice la Escritura: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oigan. Pero si Jesús, con debido respeto, como algunos autores dicen, era un lunático, un mentiroso, un fanático, un falso profeta, entonces Dios no le levantaría de los muertos. Por lo tanto, la tumba no estaría vacía, la tumba estaría llena en aquel momento. Y todo esto sería una estafa, como dice el apóstol Pablo, apologéticamente acerca de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros ahora mismo estamos, ¿qué? ¿Cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Por más, entonces es toda nuestra predicación, vana es nuestra predicación, porque estamos nosotros muertos en nuestros pecados. Pero nosotros sabemos que la mayor de las pruebas que Dios dio acerca de Jesucristo, de quién es su identidad, de quién es Él, es la resurrección. Y entonces Él dice: cuántas veces quise juntarte. O sea, cuántas veces Jesús ha querido salvar tu alma, cuántas veces Jesús ha querido enviarte el evangelio, cuántas veces Jesús ha querido perdonar tus pecados, pero cuántas veces le has respondido a Jesús: no quiero, no es el momento, ahora no, ahora estoy ocupado, ahora tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para Jesús. Y el problema está en que no dicen: no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la religión. Les repito una cosa: Cristo no es ninguna religión, nosotros no predicamos religiones. Es más, no tenemos ningún interés por nosotros hacer prosélitos religiosos. Nosotros queremos que ustedes tengan una relación personal, un encuentro personal con el Dios del universo, el Dios que te creó, el Dios que me creó a mí, ese Dios que es Salvador, ese Salvador que es Cristo Jesús, nuestro Redentor. A Él es a quien nosotros predicamos juntamente con Pablo y los apóstoles. Es a Él a quien nosotros queremos llevarte. Entonces, ¿por qué decimos que Dios no es un titiritero? Porque ¿saben algo? El verdadero amor está en amar con libertad, está en amar voluntariamente. Eso es el verdadero amor. Y Dios quiere que nosotros escojamos amarle libremente. Y para amar a Dios verdaderamente, Él ya nos ha dejado el camino de la verdadera libertad, del verdadero amor. ¿Cuál es? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra verdadera libertad al final está en Jesucristo. Si nosotros nos entregamos a Cristo, si nosotros en realidad conocemos a Jesús,
Ahí está la verdadera libertad. Muchas personas piensan que el andar en sus pecados es verdadera libertad. Piensan que andar en adulterios, en fornicación, en borracheras es verdadera libertad. ¿Por qué no? Yo no me quiero sujetar a lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro escrito por hombres, etcétera, manipulaciones religiosas y todas las excusas que quieran dar. Está bien. Si usted se ha puesto a leer este libro, la Biblia, usted se va a dar cuenta que se encuentra con la palabra de Dios y es Dios quien está hablando. Ahora, antes que continuemos, quiero poner dos extremos que se han presentado en la historia del cristianismo. Por un lado, tenemos un extremo muy peligroso que se le llama fatalismo o también el mecanismo. El fatalismo es aquello o aquella definición o concepto en los cuales las personas creen que las decisiones que el ser humano toma no hacen ninguna diferencia. En esto se engloba lo que podemos categorizar como el hipercalvinismo. Los hipercalvinistas lo que dicen es que ¿para qué yo voy a mover un dedo? ¿Para qué voy a evangelizar? ¿Para qué predicar? Dios ya predestinó, ya tiene sus escogidos, entonces no importa lo que nosotros hagamos, espérate ahí sentadito que Dios va a obrar cuando Él quiera. Entonces te quedas de una forma muy pasiva y pasa el tiempo y Dios ya hace 2000 años, como te lo hemos dicho, ya envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz con el objetivo de que seas salvo, pero todavía seguís esperando una señal del cielo cuando la señal ya te fue dada. Ninguna otra señal te va a ser dada más que la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa señal cumplida en Cristo Jesús? Que Cristo iba a morir en la cruz y al tercer día Dios con poder y gloria iba a resucitar su cuerpo de entre los muertos. Ya tenés la mayor de las señales que Dios te puede haber dado, la mayor demostración de amor de Dios a este mundo, a todas las criaturas, es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mayor demostración de amor de eso no podemos esperar. Y este es el verdadero amor. El verdadero amor es que uno ponga su vida por sus amigos, cuanto más por sus enemigos. Jesús murió por mí siendo yo un enemigo de Él. Entonces el fatalismo es un extremo muy peligroso, ese pasivismo. Y también lo que podemos llamar como un mecanismo. Y mecanismo es creyendo de que nosotros somos máquinas o que nosotros somos robots o que somos títeres. Por eso le puse Dios no es un titiritero. O sea, que nosotros pensemos de que es que Dios está como un titiritero desde el cielo, moviendo las cuerdas y entonces Dios me pone y me exige que yo tengo que girar a la derecha, girar a la izquierda, qué palabras voy a decir, qué pensamientos voy a pensar, qué sentimientos voy a tener. No es así, no soy una máquina, no soy una máquina. Imagínense a un niño que está jugando Nintendo, él está con un control remoto. Y detrás de la pantalla, imagínense que está jugando un juego de fútbol y que él está manipulando los movimientos de los jugadores. Eso no es Dios, eso no es cristianismo, eso no es verdadera libertad. Entonces ese es un extremo muy peligroso, pero el otro extremo peligroso le podemos llamar hiperarminianismo. El otro extremo es que nosotros lleguemos a tal extremo que excluyamos completamente a Dios en la toma de decisiones, porque aunque somos responsables por las decisiones, sin embargo tenemos que saber que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, tenemos que saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, persuadiendo nuestra mente, por eso cuando la Escritura dice que Él iba a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, esa palabra convencer implica muchas cosas y Él te iba a comenzar a persuadir a través de muchos argumentos racionales en cuanto a la verdad de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, con eterno amor te he amado, dice la Escritura, y Él prolonga la misericordia. Si no fuese de esta manera, Dios nunca hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Entonces vemos que Dios en realidad está operando en nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Y en este caso te voy a dar el ejemplo mío. No podemos nosotros estar filosofando tanto, es que será que soy un títere o será que esto es fatalismo, porque en realidad no sé si tengo que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. La Escritura te testifica claramente y te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él te dice que es hoy el tiempo. Ahora,
Por otro lado, no puedes decir, sí, es que yo hoy me voy a determinar completamente a obedecer a Dios, porque te voy a explicar una cosa. Si has pecado o estás en pecado, ahorita estás esclavizado del pecado. Y lo que te atesora tu corazón, tu mente, lo que lleva tu conducta es la inclinación a ese pecado. Por lo tanto, necesitas un libertador. O sea, imagínate que estás en Egipto y en Egipto sos un esclavo bajo el rigor de Faraón. Entonces tiene que venir alguien con brazo poderoso para libertarte, con 10 plagas, abrir el mar rojo, hacerte pasar por seco y destruir al enemigo. ¿Quién es ese? ¿Quién es Él? Jesucristo. Él ya vino para libertar al cautivo, para dar vista a los ciegos, para hacer oír a los sordos, para hacer andar a los paralíticos. Jesucristo ya vino para hacer todas estas cosas. Y mi ejemplo, yo, por la gracia de Dios, cuando tuve mi conversión, y te digo, por la gracia de Dios, antes de eso yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Las personas que conocen mi pasado, que conocen cuando yo estuve en el colegio, en la universidad, y a veces me lo recuerdan, ellos saben quién era yo. O sea, un vil, miserable pecador que si yo me moría, yo tuve accidentes, yo tuve al borde de la muerte, y yo le agradezco infinitamente a Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo me hubiera muerto en esa condición pecaminosa, yo estaría en el infierno ahorita. Es la verdad. Es la verdad, no puedo justificarme, no, si es que Dios, no. Ahí veo la misericordia de Dios, la providencia de Dios. Él no permitió que yo me muriera. Y luego Él comenzó a despertar en mí el anhelo, el deseo de leer la Biblia a través de circunstancias. Y luego de eso, Dios me encaminó a un lugar donde se predique la sana doctrina. Ojo, esto es muy importante. Donde se te predique la sana doctrina, correctamente el evangelio de la salvación. Donde se te confronte tu vida pecaminosa, y Dios por el Espíritu Santo utilizó al predicador, utilizó una predicación, utilizó una iglesia, y Dios me convenció de mi pecado, de mi maldad, de mi destino y de lo que yo era delante de Él. Y entonces de esa manera el Espíritu me persuadió, y bendito Dios, tuve convicción de pecado y me arrepentí. Pero llega un momento en el cual tenés que tomar una decisión. Ok, entonces, en síntesis, necesitamos no irnos a los extremos del hiperarminianismo, en el cual nosotros decimos, no necesito a Dios para la salvación. Si no necesitas a Dios para la salvación, entonces te vas a salvar a vos mismo. Y entonces eso es una salvación imposible, es una salvación por obra, pero no es para con Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a demostrar cuál es la voluntad de Dios. Miren, los seres humanos, los hombres, eligen su destino eterno. Pongan atención a eso. Nosotros elegimos nuestro destino eterno. Nosotros. Pero, ¿qué quiere Dios? Es la pregunta. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, pero no quisiste? O sea, Dios quiere. ¿Qué cosa? Ezequiel 33:11, Antiguo Testamento. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, Dios no quería que yo pereciera, que yo me muriera en mi estado sin haberle conocido, porque Él sabía mi destino eterno. Él tuvo compasión de mí, Él tuvo misericordia de mí, prolongó su misericordia. Pero la voluntad de Dios, yo digo amén, no quiero la muerte del impío. Si estás en tus pecados, Dios no te quiere en tus pecados. Dios quiere que te arrepintas de tus pecados y que le conozcas. Dice la Escritura, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Y luego dice, y hoy te lo digo repitiendo las palabras de Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Acaso no está razonando Dios con tu alma en este momento? Vuélvete, arrepiéntete de tus malos caminos, de tus pecados, de tu vida miserable, pecaminosa, sin Dios, con una religión pero sin Cristo. Vuélvete de tu mal camino. ¿Por qué escoges morir? ¿Por qué escoges el infierno? ¿Por qué escoges los tormentos eternos? ¿Por qué escoges tener una vida eterna, un tiempo eterno fuera de Cristo? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué?
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento, te estoy leyendo Ezequiel 33:11, dice, vuélvete, vuélvete, vuélvete de tu mal camino. Y el apóstol Pedro nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué razón? Porque Dios es paciente. Dios está siendo paciente, Dios no te fulmina, Dios no te manda al infierno, Dios está siendo paciente y hoy te está mandando una palabra utilizando a una persona tan sencilla como yo. ¿Para qué? Para predicarte el evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero es tu responsabilidad escuchar con fe y poner por obra. Entonces, vemos, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del que muere, del impío, sino que nosotros tengamos la vida. ¿Y cuál es la vida? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, como dijimos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es darnos vida. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Pero la persona es completamente responsable en tomar la decisión. Deuteronomios 39. Oiga, usted es responsable. Métase esto en su mente y en su corazón. Usted es responsable de cómo responde al evangelio eterno de Cristo Jesús. Deuteronomio 39 dice Moisés, Dios mediante Moisés, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y te digo lo mismo, escoge hoy a Jesucristo, que es la vida eterna. Escógelo, escógelo. Decide amar a Jesucristo. Rinde tu voluntad a Jesucristo. Ríndala. Sométase a Cristo. Esta es la verdadera libertad. Solamente hay dos señores, o Cristo o Satanás. No hay más. Satanás incluye ser tu señor con todo y el pecado. El pecado es tu señor si estás en tus pecados, y tu ego, que es el yo, es tu señor. El mundo es tu señor, o sea, eso se llama egolatría. Este es tu señor versus ¿quién? Jesucristo, Dios, la verdadera libertad. Josué 24:15 también nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, la idolatría, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Pero dice Josué, siervo de Dios, un hombre de Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso mismo te propongo. Escoge a quien querés adorar, a tu religión X, a tu religión Y, a tu denominación, a tus ídolos, a quien querrás. Escoge, vas a escogerlos a ellos. Bien, escogelos a ellos, pero no vas a tener a Dios. Yo te voy a decir a quién yo he escogido. Yo he escogido a Jehová, yo he escogido a Dios, al Eterno, a Cristo Jesús. Yo lo he escogido. Bendito Dios por eso. He tomado una decisión. He tomado una decisión y usted tiene que tomar una decisión. Juan 5:39-40 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí. Ahora, luego dice Jesús en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es muy claro. O sea, ustedes escudriñan la escritura, han leído la Biblia, han escuchado predicaciones verdaderas, sermones de verdad, o sea, sermones bíblicos, escriturales, con exégesis, adecuada hermenéutica, ¿correcto? Bien, han escudriñado la verdad de la escritura y saben que ahí está la vida eterna, la salvación de sus almas en Cristo, el perdón de vuestros pecados. Pero, luego dice Jesús, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿No querés? No querés, sencillamente Dios te pone todas las cosas, como en la viña de Isaías 5, Dios hace todas las cosas, Dios prepara todas las cosas, pero luego Dios espera frutos, uvas, y encuentra malos frutos, uvas silvestres, uvas malas, amargas. Entonces, ¿qué más? Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Y esto quiere decir un rechazo voluntario. Lucas 10:16.
El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, hablando de los apóstoles, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿a quién desecha? Desecha al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? Dios Padre. Entonces, ¿y quién envió a los apóstoles? Jesucristo. Por lo tanto, los que desechan la Escritura, la palabra del Evangelio, están rechazando a la Escritura, inspiración divina del Espíritu Santo, a los apóstoles y sus fundamentos, sus enseñanzas, por lo tanto a Jesucristo, por lo tanto están desechando a Dios. Y Juan 3:19 nos dice, ya culminando, la gran razón. La razón, esta es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre está en escoger a Cristo o rechazar a Cristo, y esto quiere decir su señorío, o sea, todo, con sus mandamientos, obediencia, sujeción, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la razón? Juan 3:19 nos dice la razón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Razón. Porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la razón? La razón, mis queridas personas, es que los hombres aman más su pecado, aman más su maldad, aman más las tinieblas, aman más el mundo. Entonces, ¿cuál es el motivo que te va a llevar finalmente a tomar una decisión? El motivo, la determinante, tu preferencia, tu inclinación va a ser lo que haga tomar tu decisión. Y en este caso, o es Jesucristo, o es el pecado, o es el mundo, o es el yo. Ahora bien, termino con esto. Tomen ustedes una decisión. La decisión que deben de tomar, y yo los persuado a esto, tomen una decisión por Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo que está con nosotros, quien te está persuadiendo en este momento, te induzca con mayor poder a que en realidad tomes la decisión correcta. La decisión correcta está a escoger la vida eterna, y la vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga.